Es un caluroso fin de semana de agosto en Laurel, Maryland. Hoy 300 personas de todo el mundo han venido a recordar viejas batallas y a presentar a la nueva generación. Anybody want a special blessing from the Lord? Just gotta help with the dishes. Just over here, help me. Es una reunión singular. Están aquellos que aún creen fervientemente en la secta y los exmiembros que han sido heridos por el grupo y que han regresado para su sanación. Se llaman a sí mismos la familia. Se les conocía como los niños de Dios antes de que comenzaran los problemas. Hay un miembro de la familia que no está aquí, el fundador del grupo, David Berg. Las enseñanzas de Berg, especialmente las relacionadas con el sexo, inspiraron una vez a la familia y después casi la destruyen. Hasta su muerte en 1994, Berg fue visto como un profeta por cientos de miles, como un fugitivo por la Interpol y como un seductor de jovencitas por casi todo el mundo. Él se veía a sí mismo tocado por la mano de Dios. Los niños de Dios, secta o religión. El hombre que fundara los Niños de Dios, David Brandt Berg, nació en 1919, en una familia de predicadores de 2 siglos de tradición. Pasó sus primeros años siguiendo el Evangelio y acompañando a unos padres observadores de la Biblia en sus cruzadas sagradas. Su madre, Virginia, es una de las estrellas del circuito del sur. Su sermón relata un milagro que la trajo de nuevo a la vida. Para el joven David, su madre es una santa viviente. La iglesia es también el emplazamiento de tempranas revelaciones en la vida del niño. Revelaciones sobre las que Berg escribiría cuando se convirtiera en profeta. Nunca olvidaré cómo un chico mayor que yo me enseñó a masturbarme, susurrándome al oído, durante uno de los sermones dominicales de mi padre. Posteriormente, la madre de David le pilla masturbándose. Le obliga a terminar el acto delante de su padre. Este será el comienzo del que será el conflicto central en la vida de Berg. Su pasión por el sexo y las enseñanzas de la Iglesia de que el sexo por placer es pecado. Dos décadas después, David Berg se casa. Forma una familia e intenta emular a su madre como apasionado predicador. Pero las iglesias tradicionales no tienen cabida para David Berg. Desesperado, construye su propia iglesia. Pero después de 3 años le expulsan. Algo sobre incorrección sexual que nunca llegó a demostrarse. En casa las cosas no marchan mucho mejor. Durante muchos años, David había sostenido que un hombre podía tener 2 esposas. Que según la Biblia, no había nada malo en tener 2 esposas. Y yo pensaba, ojalá que nunca me pase a mí. Y sabía que cuando estaba viajando, no era completamente fiel a una esposa. Para cuando cumple los 50, Berg ya ha empezado a odiar a las iglesias tradicionales y ha abandonado su sueño de convertirse en predicador. Sin saber qué hacer, forma un grupo de gospel con sus 4 hijos y se dirige a California.
Estamos en 1968, el verano del amor. La revolución está en el aire. Los hijos de Berg, ahora los adolescentes de Cristo, evangelizan en la playa durante el día. Por la noche se reúnen en el lugar favorito de los cristianos. De nuevo, David Berg es relegado a la sombra. Entonces, una noche, la madre de Berg, la predicadora conocida como la pequeña mujer del gran mensaje, muere. Berg describiría más tarde la muerte de su madre como el momento en que su amargura fue transformada en voz para la revolución. Aún puedo recordar a David Berg entrando en el Club Light, llevando puesto una especie de kimono oriental, que era su versión de una camisa madrás psicodélica hippie. Y entró allí intentando mezclarse con los demás, y la gente le miraba y decía, vaya, ¿y tú quién eres? Allí estaba su congregación. Aquella era la gente para la que había preparado todos sus sermones. Aquella era su gente. Era la gente para su mensaje. Y ellos la absorbieron y explotaron con aquello. Era maravilloso. La hija menor de Berg, Faith, y los nuevos reclutados están en la calle evangelizando hippies. So likewise, whosoever be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. What's that mean? You got to give it all up. I gotta give it all up? Yeah, all that stuff, man. Oh, that's kind of rough, man. That's my lifestyle. But man, it's not giving you peace. Come on. You're walking down that road, man, you're smoking the dope, right? Yeah. But you're not happy, you ain't got the peace, you ain't playing the music you really want to play. Yeah. God's got to give it to you. El mensaje de Berg está diseñado a medida para la contracultura. Déjalo todo por Jesús, al infierno con el sistema. Come into my life. Come into my life. Change my life. Change my life. Help me to have that born-again experience, Lord. What is that? Help me to have a born-again experience. Help me to have a born-again experience. In Jesus' name. In Jesus' name. How's that? How's that for first time, huh? Me enamoré de los hippies. Habíamos predicado a tantos niños de iglesias. Salir y hacer algo para ayudar a la gente, sacarles de la calle. Y parecía que no podíamos hacer nada para activarles. Y allí apretabas un botón y había un discípulo delante de ti, dispuesto a seguirte a casa. Nunca había experimentado algo así antes. Era como entrar en una gran burbuja de amor. Y la cara de todo el mundo era tan brillante y resplandeciente que era una experiencia que no había tenido antes. Solo quería quedarme y ver de qué iba todo aquello. Él creía que las iglesias no estaban haciendo el trabajo que los cristianos estaban llamados a hacer por Jesús, y la gran misión que él nos encomendaba era la de contárselo al mundo y predicar el evangelio a todo el mundo. Es como si tuviera la visión de entrenarnos para ser misioneros. Creo que lo que realmente impresionaba a los chicos de los niños de Dios era que podías servir a Dios ahora. No tenías que esperar 4 años de seminario o seguir la ruta convencional, sino que podías dejarlo todo y servir al Señor. En pocos meses, el predicador frustrado tenía 90 devotos discípulos. Si su madre pudiera verle ahora. Destruíamos iglesias, prisiones y escuelas. Hacíamos sentadas, marchas, protestas y todo lo que le gustaba a los chicos. Todo cuanto fuera radical. Yo dirigía todo desde detrás con Jesús. Desgraciadamente para Berg,
Las fuerzas de la ley y el orden no compartían su visión religiosa, sin importar quién estuviera al mando. No pasó mucho tiempo antes de que Berg y sus discípulos sintieran el fuego y se hicieran a la carretera. Su destino era la tierra prometida, a pesar de que nadie, ni siquiera Berg, estaba seguro de dónde se encontraba. Cuando sales y hay 50 personas que van al baño o que están repostando 29 coches con la tarjeta de crédito del padre de algún hermano, no importa a dónde te dirijas. En 1969, Stephen Ferguson era un adicto al ácido que no iba a ningún lado. Entonces, Berg y sus adeptos, que ahora se hacían llamar los hijos de Dios, llegaron a la ciudad. Pensaban que habían llegado los gitanos, pero eran distintos a los gitanos porque eran un montón de adolescentes con el pelo largo que cantaban, alababan al Señor, hablaban sobre Jesús. Nada de tabaco, ni drogas, ni sexo fuera del matrimonio y cosas así. Era muy puritano en sus orígenes. Según se desplazaban hacia el este, los chicos solían parar para ganar adeptos. En cada pueblo se reclutaban discípulos. Después la caravana continuaba. Berg convertía a los nuevos reclutas en disciplinados adeptos con rapidez. Los chicos llevaban ropa de saco y se restregaban ceniza en la frente como señal de que América estaba a punto de ser destruida. Cuidado, gritaban. Se acerca el fin. El día del fin, las fuerzas del bien batallarían con el anticristo. Cuando la batalla se terminara, Jesús y los niños de Dios gobernarían el mundo, les aseguraba Berg. Pero mientras esperaban a que llegara el día del fin, los niños de Dios tenían un problema práctico: ¿dónde vivir? Los primeros meses en la carretera fueron excitantes, pero cada vez era más cansado. Al principio solo teníamos las duchas Aleluya en el parque Bear Creek. Escuchabas a aquella gente que gritaba Aleluya como si les fuera la vida en ello. Y así es como recibieron el nombre de duchas Aleluya, porque el agua estaba tan fría que solo podías decir ¡ah! Mi padre hacía rondas por la noche. Ponía su mano en los enfermos y rezaba por ellos. Recuerdo que un día le pidió al Señor que nos diera un hogar para que pudiéramos levantar a esa gente del suelo y llevarlos a habitaciones confortables en invierno. Cuando parecía que estaban realmente perdidos, el Señor dispuso. Esta vez en forma de unos 1.600 kilómetros de tierra baldía llamada The Texas Soul Clinic. We're making rockets, guns, church buildings, and a new chamber of commerce. Last week we went to school for the PTA, but the teacher said that Billy was having some problems, and Sue was out smoking marijuana today. Las drogas eran solo uno de los problemas de los chicos. Muchos venían de familias destrozadas, otros se encontraban perdidos. Pero en pocos meses, con las enseñanzas de Berg sacadas de la Biblia, todo eso cambió. Ahora muchos se referían a Berg como Moisés David, por haberle sacado de la confusión. Otros le llamaban simplemente papá.
En 1970, Hub Botila es un revolucionario en nombre de Jesús. Ha estado con Berg desde el principio y es uno de sus más fieles seguidores. Nuestras mentes estaban en el reino de Dios. Predicábamos el Evangelio, la revolución en nombre de Jesús. Es la hora del fin. Jesús llegará pronto. El anticristo va a aparecer, la tribulación. No tenemos tiempo para esas cosas de la carne, esos placeres terrenales. Tenemos que centrarnos en la revolución en nombre de Jesús. Con el Señor en sus corazones y las advertencias de Berg en sus mentes, los niños de Dios se abastecieron de provisiones y esperaron a que llegara el día del fin. Pero el fin no llega siguiendo un horario. El profeta da fechas nuevas. Estas tampoco se cumplen. Pero las lecciones de Berg contrarrestaban un par de cataclismos perdidos. Sam Herbert, un ex convicto, vio cómo su vida cambiaba gracias a Berg. Todos los edificios que ve ahí estaban llenos de revolucionarios en nombre de Jesús. Era un estilo de vida totalmente distinto a cualquier otra cosa que yo conociera. Quiero decir, un día estaba sentado en mi apartamento hablando con mis amigos, yendo a trabajar, tomando drogas, escuchando música rock, y al día siguiente estaba memorizando de 5 a 10 escrituras diarias, cantando canciones, alabando a Dios, rezando. Fue un cambio increíble, como de la noche al día. Era como un campamento de misioneros. Hasta este momento, David Berg es el líder carismático de un grupo de fundamentalistas cristianos. Entonces ocurre algo increíble que lo cambia todo. Un día estaba enseñando a un grupo y dije, abrid por Ezequiel 34, versículo 23, donde dice, yo les suscitaré un pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las conducirá al pasto y será su pastor. Y cuando leí esto, todo el mundo se puso a hablar y a alabar a Dios, y algunos se hincaron de rodillas. Fue algo muy fuerte, eléctrico. Esta carta es de papá y dice que uno de nosotros le ha escrito recientemente, sugiriendo que tal vez él sea el David de Ezequiel 34. Y dice que ha estado meditando, que el Señor le ha hablado y le ha dicho, ¿por qué niegas tu nombre, David? Y según él se quedó petrificado y dijo, ¿a qué te refieres, Señor? Y tuvo la revelación de que él era el David de Ezequiel 34. Según varios estudiosos, el David de Ezequiel es el heraldo del ardiente fin del mundo. David Berg proclama que él es el profeta bíblico. ¿Cómo lo sabe? Se lo ha dicho Dios. Él era más que una cabeza sobre los hombros. Él era Moisés en la montaña. Y nosotros éramos sus hijos. Así lo sentíamos, a él y a la revolución que promovía. Y tanto pensábamos que lo estábamos consiguiendo y que nuestras vidas habían sido tocadas, que nuestra lealtad hacia él era incuestionable. Estaba tumbado entre dos mujeres desnudas en nuestro remolque cuando recibí el don de lenguas. La mujer con la que estaba haciendo el amor se convirtió en una preciosa diosa y estallé en un orgasmo de un impresionante poder espiritual mientras profetizaba con violencia en un idioma extranjero. Imbuido por el Espíritu del Señor, Berg sale ruidosamente de su remolque. Está cubierto de cadenas. Entonces se para delante de todo el mundo. Se detiene. Nos mira a todos muy serio y dice, esto es lo que os hará el matrimonio. Y dice algo como, pero Jesús va a liberarnos. Y tira las cadenas. Así que todo el mundo dice, aleluya, gracias Señor. Recién liberado, Berg recibe otra revelación.
Adiós a lo viejo. Hola a lo nuevo. Abandona a su siempre fiel esposa y se lía con su secretaria María, de 19 años. Me di cuenta de que tenían mucha afinidad el uno con el otro y le dije a mi hijo, creo que papá tiene una segunda esposa. Pensé que diría, sí, yo te ayudaré, mamá. Yo me encargaré de esto. Dijo, eso es cosa suya. Si esa es su decisión, no hagas nada en contra. Así que lo acepté. En ese momento, Moe no solo tenía esta nueva esposa, sino que ya había acumulado un buen número de mujeres, a las que él llamaba esposas. En cartas a sus discípulos, el flamante orgullo de Berg está ampliamente ilustrado. Sus cartas de Moe se han convertido en la luz guiadora de los niños de Dios. Berg se retrata a sí mismo como Moisés David, el rey de la jungla, y crea una doctrina que es enteramente de su creación, la ley del amor. Cuando fui a visitarle a su apartamento en Dallas, él y María estaban en una cama y una de sus mujeres estaba en otra cama. Y me dijo, ¿por qué no le haces el amor a como quiera que se llamara? Así que allí estoy yo, haciéndole el amor a aquella chica, que era una de las esposas de Moe, y él está en la cama, haciéndole el amor a María. La nueva visión de Berg respecto al amor, su ley del amor, viene, según dice, directamente del Señor. Para los puros, todo es puro, siempre que se haga con amor. Empleará esta lógica para hacer todo lo que le plazca. ¿Por qué en aquella ocasión no me levanté y dije, espera un minuto, papá, esto es una locura? ¿Cómo puedes decir eso? Estas doctrinas son falsas. ¿Sabes por qué no lo hice? Es sencillo. Porque tenía interés en creerlo. En mi corazón yo estaba dedicado al Señor. Pero en mi corazón también deseaba que pudiéramos compartir. Is your daughter in the children of God? Yes. Do you consider she's held against her will? Yes. When I talked to her all by myself, she said that she would go home with me. As soon as we were confronted by the elders from the children of God, she started to scream that she could not leave, that she would die if she left the gate, and I believe actually that she was very terrified. Your father has indicated that you're being kept against your will. That's not true, because the only thing, when I met the children of God, they showed me in the Bible a few scriptures, and I believed it, and I knew that's what I wanted to do, and I'm here because I want to be here, and I want to stay, and I want to continue. Debido a la gran presión ejercida por los padres, Berg vuela a Inglaterra con María. Deja atrás a los niños de Dios para que hagan frente a las consecuencias. Se organiza un concierto en Texas para convencer a los padres escépticos de que no hay nada de qué preocuparse. Los padres no se lo creen. La nueva táctica de los padres es presionar a la Texas Soul Clinic para que desalojen a los niños de Dios. El profeta recibe llamadas amenazadoras en Inglaterra. Lejos de amilanarse, Berg les dice que es el deseo de Dios. Ellos colonizarán el mundo para Jesús. Los niños de Dios se dispersan en masa por Europa y América del Sur, donde continúan extendiendo la palabra en nombre de Jesús. Faith, la hija de Berg, termina evangelizando en Libia. Mientras le explica la palabra de Jesús a un devoto musulmán, termina acostándose con él. Por supuesto que nunca había hecho el amor con nadie con quien no estuviese casada. Y nunca había hecho el amor con nadie a quien considerara malo. Llena de culpa, Faith llama a su padre,
que ya ha estado en contacto con el Todopoderoso. Y entonces mi padre me dijo, vaya, eso ha sido exactamente el mismo día que tuve esta profecía, que él llama el pez coqueto. Y dijo, es sorprendente, esto es exactamente lo que Dios nos está revelando, que habrá ocasiones en las que tengamos que expresar el amor físicamente. Y no hay nada malo en ello. La visión de Berg parece de inspiración divina. ¿Qué otra cosa sino el sexo podría salvar almas y hacernos sentir bien al mismo tiempo? Ligar con peces. Es el nombre que Berg da a este nuevo camino para la salvación. Posteriormente Berg llamará a este trabajo misionario simplemente LP. Mis pequeños pececillos, ¿haríais cualquier cosa por Jesús para ayudar a vuestro pescador a obtener almas? ¿Incluso a sufrir la crucifixión del anzuelo o los peligros del cepo? Pensadlo, ¿hasta dónde llegaríais? ¿Hasta el final? Una noche, papá tuvo una revelación y vio pasar por delante de sus ojos unas letras rojas que decían Tenerife. Buscó en un atlas y vio que estaba en las Islas Canarias. Y supo que el Señor quería que fuera allí. Y mientras estuvieron en el hotel, había muchas camareras y otras personas que se acercaron a ellos. Y papá sintió que quería evangelizarles. Y ya habían hecho un LP en Inglaterra, así que empezaron a hacerlo con algunos de aquellos chicos. A veces necesitaban ayuda, así que empezaron a pasarles algunas chicas a otra pareja para que les ayudaran. Finalmente había de 20 a 25 chicas allí y salían con papá cada noche. Estuvieron allí un año y aquello empezó a convertirse en noticia. El sitio al que iban se llenaba de gente. La gente había oído hablar de ellos en Escandinavia, en Alemania, y volaban hasta allí para ver a aquellas chicas que te hacían el amor hablando de Jesús. Ansioso por extender la buena noticia de LP, Berg comenzó a publicar las cartas de Moe. Estas cartas daban instrucciones a sus discípulos, sobre todo, desde su obsesión por la limpieza, a cómo hacerle el amor a un pez. También trazan el nada ambiguo camino hacia los trabajos internos de la mente del profeta. Creo que creía que todo lo que sentía, cualquier cosa que pensaba, cualquiera que fuera su inclinación, que aquello era Dios. Incluso si estaba borracho, aquello era Dios. Bueno, lo he hecho, así que debe de ser Dios. No creo que dejara la puerta abierta a la posibilidad de que pudiera ser el demonio quien le hablaba y le estuviera llevando por aquel camino. Muchas de las más profundas revelaciones que he recibido del Señor han sido en espíritu. Yo ni siquiera era consciente de que estaba sucediendo. Y después me han tenido que contar lo que se había dicho. Todo lo que sé es que este es el modo en que el Señor me ha hablado desde el principio. Yo soy solo el chico de los recados que entrega su telegrama. Y no soy responsable de lo que se dice o se revela. Tenéis que culpar a Dios por ello o darle las gracias. Papá comenzó a instruirnos en la ley del amor. ¿Y dónde parar? Cuando se habla de amor no hay barreras o límites. Llegas hasta el final con el amor. Debe parecer alucinante para la mayoría de la gente, pero en aquel momento no era difícil, porque sentías que eso era lo que necesitaban, y aquel era el amor de Dios hacia ellos. Y no sentías que hubiera nada malo en ello. Sentías que era la última fase en la demostración de cuánto les amaba Dios. Cuando comenzó lo de ligar con peces, pensé, bueno, a lo mejor tengo la mente un poco cerrada, a lo mejor lo estoy viendo desde un punto de vista religioso, pero tal vez, si él es el profeta de Dios y conoce la palabra de Dios, tal vez sabe un poco más. Este hombre ha estudiado la palabra durante años. Su madre era evangelista. Debe saber más que yo. Buddy y el resto de la secta toman las calles del mundo como su iglesia. Ahora se llaman la familia del amor. Durante el día buscan almas perdidas. Cientos se les unen. Durante la noche, las mujeres ligan con peces.
Si este es un buen momento para los niños de Dios, no lo es para sus padres, que comienzan a organizar el primer movimiento en contra de un culto del mundo. Now, I think any person who preaches the Word of God would not teach and preach something like this with such dirty language. En Tenerife, al profeta le llega la noticia de que la policía le está siguiendo. En mitad de la noche, el Señor despierta a papá y le dice: tienes que marcharte hoy, sal del país. Así que lo hicieron. Hicieron las maletas. Se subieron al tren y cuando acababan de cruzar la frontera con Francia, descubrieron que había órdenes de cerrarle las fronteras, de arrestarle. Estaban intentando acusarle de corrupción o alguna tontería similar. Solo acusaciones falsas. Mientras está escondido, Berg experimenta con otro medio de comunicación, la videocámara. And if you shine forth with enough love, others will reflect it. Love wasn't put in your heart to stay. Love isn't love until you give it away. Deep within, then he's on his way. Sus vídeos inspiradores a menudo acompañaban las cartas ilustradas de Moe. Estos seductores paquetes se mandaban a 700 colonias en 70 países. Si empleabas esa técnica y dirigías a alguien hacia el Señor, alguien que ya no quería vivir, que estaba hecho un lío, que tomaba drogas, si les pescabas ligando, no solo aceptaban al Señor, sino que ya no querían suicidarse, dejaban las drogas y comenzaban a leer la Biblia e intentaban servir a Jesús. Entonces pensabas, esto debe ser cosa de Dios. Ciertamente las cifras indican que Berg está haciendo algo. El número de miembros de los Niños de Dios crece con rapidez, y ligar con peces es un importante modo de reclutamiento. Para 1982, cerca de 500.000 de almas han sido ligadas. 1 de cada 8 acepta al Señor. Mis sexys pececitos están haciendo el trabajo. Bromean con ellos, ligan con ellos, les follan hasta que no pueden más. Ese es su modo de acercarles a Dios. Olvidaos de maneras de predicar el Evangelio pasadas de moda. Somos 6 veces más efectivos que Bill Graham. Alabemos al Señor. Él enseñaba a las mujeres a ser más cariñosas con sus maridos para ayudar a compensar los sacrificios que estaban haciendo. O las enseñaba a buscarles a alguien más para que estuviera con ellos, para tener compañía cuando ellas se fueran. Nos habló de su caso, de lo difícil que era, los celos. Tenía una carta llamada El hombre que jugaba a ser Dios y hablaba de cómo Dios echaba de menos a Jesús cuando le envió al mundo. Y cuando vio a su hijo clavado en la cruz, cómo fue de doloroso para él. Él decía, así es como los hombres se sienten por nuestras mujeres que han sido clavadas. Recuerdo noches en las que mi mujer estaba fuera con otros hermanos ligando con peces. No hermanos de la casa. Estaba ligando con peces en la ciudad, en Manila. Recuerdo una noche que ella estaba compartiendo con alguien más y otra pastora vino a mí y me dijo, ¿quieres compartir conmigo? Y yo no pude. Todo lo que hice fue sentarme allí y compartir mi corazón con ella. Le hablé. Hablé con ella toda la noche mientras que mi mujer estaba fuera. Los Niños de Dios comenzaron su guerra contra el anticristo en el desierto de Texas. 10 años después llevan la guerra a clubes y bares desde Atenas a Rangún. Cualquier lugar en el que hubiera peces nadando. There's Faithy there in the foreground with this sweet gentleman, the ambassador of France. She was able to really witness to him and he really fell in love that night. We have sweet babe David dancing with one of his little sheep to the song Some Enchanted Evening. Here you see Faithy as she witnesses to the vice president of company from Sweden. And he's asking her at this time, do you think I'll go to heaven? Very, very sweet man who really enjoyed their contact that night.
Siempre corríamos el riesgo de desviarnos o de perder el objetivo principal, perder las prioridades. Y eso le pasó a varias personas. A veces me pasó a mí. Y le pasa a gente que conozco. Cuando apartas tus ojos del Señor y del objetivo principal y te dejas llevar por la diversión. Porque a veces era una evangelización muy placentera. En 1984, Berg se disfraza y huye de nuevo. La Interpol, nada impresionada con el impresionante éxito de ligar peces, ha puesto una demanda de arresto con el cargo de dirigir un centro de prostitución. Estaba obsesionado con la seguridad. Se sentaba con la silla pegada a la pared y decía: quiero tener la espalda pegada a la pared cuando hablo con mis tropas. No quiero que me maten por la espalda como hicieron con Anastasia. Estaba tan obsesionado que rayaba en la paranoia. Berg tiene tanto miedo que no permite que haya fotos suyas sin trucar. Hay mucha gente en el mundo a la que le gustaría echarle el guante al escurridizo Berg. Papá había descubierto que alguien le había puesto precio a su vida, a su cabeza. Había gente que decía que le iban a hacer daño. Conozco a alguien que dijo que le hubiera volado la cabeza de un disparo si hubiera podido. Si le hubiera visto, lo hubiera hecho. Así que tenía motivos para quedarse detrás del escenario. Resultó que en Hong Kong, donde tengo experiencia personal, la familia tenía un amigo en una agencia de acompañantes, lo que hizo posible que las chicas de la familia conocieran a gente en los hoteles gracias a una invitación. Hubo una ocasión en la que mi mujer acompañó a hombres de negocios durante todo un fin de semana por varios miles de dólares. Fui a uno de mis supervisores y le conté todas mis penas. Me sentía como una prostituta. Me dijo: eso forma parte de ser crucificado por Cristo. Esa es parte de la carga que debes llevar. Es difícil comprender cómo pude ser tan idiota, pero quería creer que aquello era el deseo de Dios, porque era algo excepcional. Pero de algún modo, en mitad de todo esto, tu corazón te dice: esto no puede estar bien. Tiene que haber algo malo, pero te aferras a una idea. Él no puede estar equivocado. ¿No es estúpido? Cientos de miles de personas encontraban al Señor de esa manera. Cuando lleguemos al paraíso, esas personas estarán allí. No vamos a bajar la cabeza avergonzados por haber ligado con esas personas. Creo que esa gente vendrá y se arrodillará y dirá: gracias por haberlo hecho. Gracias por el sacrificio. Berg tiene cada vez menos lugares donde esconderse. Bebe mucho. Y sus cartas de Moe, escritas a un ritmo frenético, son cada vez más extrañas y reveladoras. Ve conspiración en todas partes, especialmente entre los judíos y los negros. Aconseja a las madres que masturben a sus hijos para dormirles. Reprende constantemente a la Iglesia por ser el bastión de la hipocresía. Relata sus muchas aventuras sexuales con detalles espeluznantes, incluyendo el ser seducido por milenarias diosas espirituales de asombroso aspecto contemporáneo. Una de las pocas cosas que lamenta es no haberse acostado nunca con su madre. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy.
En el momento en que alguien se oponía a algo, se les llevaba aparte para hablar con ellos. Y si se mantenían en su postura, contraria a la que Moe decía, al modo de actuar del grupo, no solo se dejaba de hablarles, sino que se tomaban medidas. Esto se consideraba un problema, como si estuvieran escuchando al diablo. Había poco espacio para los que tenían una opinión distinta a la de Moe, distinta a la del líder, pero que querían seguir funcionando dentro de la familia. O seguías el programa o te ibas. Hub Botila fue uno de los primeros a los que se excluyó por cuestionar el programa de Berg. Pronto otros discípulos a los que ya no se les hablaba fueron obligados a marcharse. Berg refuerza su control sobre los niños de Dios y ya no busca consejo terrenal. Como un auténtico profeta, David Berg recibe todos los consejos directamente desde arriba. Papá como persona era un tipo muy sexy. Abrazaba a las chicas y las besaba y tenía relaciones sexuales con ellas. Pero no era solo sexo, era amor. Lo que hacía, lo hacía por amor. Y las chicas querían estar con él. Y papá decía, mira, ¿por qué no intentas hacer un baile erótico? Inténtalo, veamos cómo queda. Y lo hacían. Y era dulce, quiero decir, lo hacían por papá. Pero él les decía cómo tenían que hacerlo. Él decía, déjate el sarón puesto y luego, cuando estés terminando, lo dejas caer y levantas tus brazos y das gracias a Dios. Él escribió algunas cartas sobre glorificar a Dios con el baile. Era muy explícito. Quería 3 canciones, primero lento y luego más rápido y después desvanecerse. No quería que estuvieras totalmente desnuda. Quería que llevaras... Le gustaba el estilo griego. Hacerlo bonito, pero con él dándote instrucciones de la A a la Z sobre cómo hacerlo. Para papá era muy dulce porque no veía a la familia. Papá no iba a las casas de visita y no recibía muchas visitas. Así que este era un modo de ver a los miembros de la familia. Era muy agradecido. Yo admiro a las chicas por hacerlo. Cuando miras a tu alrededor y ves luces y cámaras de vídeo y tienes que salir y bailar así, yo creo que eso requiere mucha humildad. John came to me and she said, well, Dad suggested that I make love to him in the latest comment tape. Do you think I should masturbate? And I said, of course, that sounds beautiful. And on the first take, I was masturbating to you. And when I came, I broke out in strong tongues. I couldn't control it. And the last few words were, Father, I love you. ¿Por qué tenía esa necesidad tan grande? Como ya he dicho, creo que tenía un montón de problemas sexuales irreconciliables y el poder absoluto corrompe completamente. Creo que nunca tenía suficiente. No lo veíamos como algo sexual. Desde luego no con los pequeños. Papá no lo veía así. Era como disfrazarse. Veían a sus mamás ponerse cuentas y un sarón y recogerse el pelo y querían hacer lo mismo. Y lo hacían. Mene, que era la nieta de papá, vino a vivir con nosotros cuando tenía 12 años. Recuerdo claramente a papá hablarnos sobre su llegada. Nos dijo, es mi nieta y llevo sin verla desde que tenía 1 o 2 años y quiero cuidar de ella. Mene vive con Berg 4 años, durante los cuales sufre varios colapsos mentales. Sin saber cómo manejarla, la familia recurre a métodos no tradicionales.
Nosotros creemos en el exorcismo, creemos en la imposición de manos y en rezar por la gente. Y eso es lo que hicimos por ella varias veces. Había veces en que cuando rezábamos por ella estaba bien durante algunos meses, pero luego recaía. Más tarde, Mene acusará a su abuelo de abuso sexual. Yes, we will gather at the river, the beautiful river. Gather with you saints at the river that flows by the throne of God. You know, there's a beautiful river that flows right out of the throne of God in the heavenly city, right through the center of the city, like a park, with a park on both sides with trees and grass and trees. En 1992, David Berg sufre de herpes y de impotencia. Su mente vuelve de nuevo al día del fin, pero esta vez al suyo propio. La visión del profeta del paraíso es una pirámide de unos 2.500 metros de lado. Habrá agua cantarina, colores danzarines, la gente podrá atravesar paredes y podrán volar. There's going to be music in heaven. Oh, all kinds of music. Orchestras, choruses, dancing, choirs of angels and us. All the wonderful, beautiful things you enjoyed right here on earth. Including beautiful people, beautiful men and women, beautiful youth, even beautiful sex and love. Think of that. La noche del 15 de mayo de 1992, los escuadrones tácticos de la policía están movilizados en Sydney y en Melbourne. Al amanecer comienzan las redadas. It was the biggest police operation of its kind ever in this country. Synchronized raids in 2 states against a religious sect known as the Children of God. By the raid's end, 144 children had been taken from 6 homes. Con el aumento de alegaciones de abusos a menores, se hacen redadas en varias casas de la familia en Europa y América del Sur. Docenas de miembros de la familia son arrestados. Cientos de niñas son sometidas a exámenes ginecológicos. 5 days for Jesus. I haven't seen my wife. I couldn't contact my parents. They don't even know where I am. Berg se encuentra en paradero desconocido. Una vez más, ha dejado que sus discípulos se valgan por ellos mismos. There is religious persecution in Argentina. Tell the whole world. Alejandro Trevisan. No, eso es mentira. Nuestros niños están bien y son sanos. En algún momento de 1994, mientras que el caso de la familia está en los tribunales, David Berg, también conocido como Moisés David, Mo y Papá, muere. Senior judge is under attack tonight after giving permission for a 3-year-old boy to be brought up by his mother in a notorious religious sect with a history of child abuse. Lord Justice Ward accepted assurances from the mother and the leaders of the family cult that they had turned their back on the teachings of their late founder. The judge branded him a sex-obsessed child molester and pornographer. In a damning 135,000-word report, Lord Justice Ward said in the past children had been harmed by the sect's law of love, which he described as a pernicious doctrine, robbing children of their innocence. A pesar de poseer claras evidencias de transgresiones en el pasado, los tribunales de todo el mundo dictan que desde 1984 no se practican actos sexuales que involucren niños. La familia es absuelta de todos los cargos. Whoa, happy day, happy
construye una nueva arca navegando las aguas sin delimitar del fundamentalismo religioso. Ahora la familia incluye a los hijos de los fundadores originales. This is what we do in DC, everything from distributing food and clothing to performing at the White House or for different benefits. This is some pictures of our food and clothing distribution. And all of us are actually children of missionaries who've grown up in different countries. For example, I was in Argentina. This is performing at the White House for Christmas. This is at different radio stations. Algunas cosas no han cambiado. Los miembros de la familia aún evangelizan y les piden a otros que les proporcionen lo que necesitan. Ahora, con la Casa Blanca en su currículum, la familia se acerca más a la corriente general. Hoy ligar con peces ya no se utiliza para captar adeptos. A pesar de que el amor libre aún se practica entre los miembros de la familia, su evangelización ha vuelto a las calles y los paseos. Quedan 9.000 miembros de la familia. Solían ser 38.000 miembros a tiempo completo y cientos de miles que estaban relacionados con la familia de un modo u otro. Pero con 2/3 de la familia compuesta por menores de 21, la familia vuelve a crecer. Aún creen que el día del fin está a la vuelta de la esquina. Y a pesar de su turbio pasado, David Berg es lo que les mantiene unidos. La profecía es algo real. El mundo espiritual es algo real. Puede profetizar cuando está aquí o puede hacerlo ahora. Profetiza y nos habla, como cuando estaba aquí. Está algo más sano y estoy segura de que es mucho más feliz. Habla directamente desde el espíritu. Hasta la muerte de David Berg, solo unos pocos de sus discípulos le habían visto. Ahora, fotografías seleccionadas del profeta aparecen en la pared al lado de la de Jesús. Los escritos más revolucionarios de Berg, especialmente los que tratan sobre sexo, han sido extensamente saneados o sacados de la circulación. El padre David es un santo difunto que guía o ayuda a guiar a la familia desde el más allá, con toda seguridad. Igual que lo hace Jesús. Nos aconseja. Desde la muerte de Berg, Peter habla con su amado profeta a diario. Una de las principales indicaciones de Berg era que Peter se convirtiera en el rey Peter. Otra era que se casara con la aún poderosa viuda de Berg, María. Y él me dijo, hijo, cuando yo me vaya, tienes que ayudarla a llevar su corona. Tienes que ayudar a María a llevar la corona. Tienes que estar con ella y cuidarla. Eres un rey de verdad. Y serás el rey Peter y ella será la reina María. Esta fue toda la profecía. Con un nuevo rey para dirigirles y una reina a la que reverencian, la familia se regocija en su extraordinario regreso. La secta es lo suficientemente abierta como para admitir algunos de sus errores pasados, pero el proceso de curación está tan solo en sus inicios. Conozco a gente joven que fue introducida al sexo a edades muy tempranas por adultos. Y me di cuenta de que eso solo ocurrió en la familia durante algunos años. Pero decir que no ocurrió... Cuando escuchan a la familia decir esas cosas, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué les provoca? Están ahí sentados pensando, sé que eso pasó, les está creando todo tipo de problemas.
Estoy convencido de que tras memorizar 5.000 versículos palabra por palabra de la Biblia y tras leerla y estudiarla constantemente durante 7 años, podrías justificar casi cualquier cosa si conoces lo suficiente las Escrituras. All you have to do is open the door and let him in. All you have to do is pray with me and say, Jesus, please come into my heart. I believe you're the Son of God. I believe you died for me. Please forgive me of my sins and come into my heart, Lord Jesus. Viva